Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la serie especial Conecta con tu salud mental de Conectando en Red. Una serie de pláticas para vivir lo ordinario como extraordinario. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para el sano crecimiento de la niñez y de la juventud en México. Hoy tenemos como invitada a Ana Fabiola Medina con el tema El arte y la salud mental. Ana Fabiola Medina es licenciada en Psicología Clínica Infantil, con maestría en Artes y doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad de Nuevo León. Es investigadora en los procesos creativos de la niñez y la experiencia del arte. Además, es autora de los libros El juego de los trazos, Procesos formativos y expresión creativa en la infancia, así como cuentos infantiles. Ha desarrollado e impartido cursos y talleres para la educación en y por el arte. Actualmente es maestra de cátedra en la licenciatura y maestría de Artes Visuales en la Universidad de Nuevo León, en la licenciatura y maestría de Psicología y Educación y en la maestría de Educación por el Arte y reconocidas universidades tanto en México como en Colombia. Ana Fabiola es promotora cultural, donde participa como artista voluntaria en el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno-Infantil, donde desarrolla el programa de Arte, Juego y Salud. Bienvenida a Conecta con tu Salud Mental. Ana Fabiola, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Alejandra. También el gusto es mío y bueno, me encanta poder colaborar con el proyecto de Educando en Red. Pues para comenzar, platícanos la relación que hay entre el arte y la salud mental. Bien, el espectro de beneficios que tenemos al practicar un lenguaje artístico es muy amplio. Iniciando, bueno, y en esta charla iremos profundizando, ¿verdad? Pero iniciando por este tiempo que te dedicas para este hobby, sí, cuando lo tomas como un hobby, que te dedicas para dibujar, para pintar, ahí ya hay un beneficio. O también cuando te dedicas a practicar un instrumento, a practicar pasos de danza, etcétera. Entonces, desde ahí ya hay un beneficio. Baja el estrés, ¿sí? Baja la tensión, te dedicas un ratito a pensar otras cosas, desde ahí ya hay ganancia. Y además de la salud mental, obviamente también vemos que hay beneficios en el arte, en la salud física y psicológica, ¿verdad? Sí, bueno, física más potente si es danza, ¿verdad? Porque si es pintura, algo tienes que cuidar postura y muchas cosas, pero psicológica totalmente. De hecho, el arte nos apoya desde las primeras etapas de nuestra vida en distintas formas, ¿verdad? Desarrolla los procesos cognitivos, entonces la atención, la memoria, la observación y los procesos motores, por ejemplo, en los niños, estoy pensando en los niñas y niños pequeños, ¿ok? Y conforme vas creciendo, te está ayudando sobre todo a expresar las emociones, que eso es algo muy importante porque no siempre tenemos oportunidad de ser claros con nosotros mismos y con los demás en ese sentido. ¿Nos pudieras platicar cuáles son los lenguajes del arte? Sí, bueno, son formas de codificar de manera distinta al habla, ¿sí? Entonces, los lenguajes del arte está la pintura, el dibujo, la escultura, es formas de decir distintas al habla. También, por supuesto, la danza, la música, la fotografía, el cine, ¿qué me falta? El teatro también. Esos son los lenguajes del arte. Otras maneras distintas de expresarnos que no es el habla propiamente. De hecho, estas otras formas son más integrales, es decir, son más cercanas a estas emociones, las transmiten con más calidad que a veces la propia expresión del habla en sí. ¿Y cómo podemos, esta parte de buscando el conectando con nuestra salud mental, cómo ayuda el arte a que los niñas, niños y jóvenes se expresen, que sea una forma de expresión para ellos? Mira, el arte, como te explicaba, es un lenguaje y como lenguaje te da una forma de codificar, es decir, de representar tu realidad, ¿sí? Cuando empiezan a dibujar niños y niños, que es de las primeras formas de representación, es papá, mamá, entonces aprenden que este trazo pequeño que hice significa o simboliza a mi mamá y a mi papá.
Entonces, esa es una herramienta muy importante, poder representar, ¿sí? El habla, sí, la palabra también representa, pero son otras formas de representar, como lo explicaba, con mayor calidad emotiva y también en cuanto a sensaciones y pensamientos. Entonces, ese es un punto muy importante, la cuestión de la representación de este mundo que empiezo a pensar. De hecho, Vygotsky explica, considera el dibujo, ¿sí?, como una forma de pensamiento externo, en un proceso anterior a que el niño pueda pensar con palabras internamente. Entonces, le ayuda a pensar en la hoja de papel. ¿Por qué? Porque está distribuyendo los dibujos, los está observando, los acomoda, los borra, los tacha, reacomoda, le pone más detalles. Quiere decir, está observando lo que hace, está en esta retroalimentación a sí mismo, corrigiendo y repensando las cosas. Entonces, es un pensamiento previo al pensamiento interiorizado. Entonces, desde ahí ya pues es una herramienta importante. Igual, bueno, en el dibujo esto es muy específico, pero igual la danza, ¿verdad? Y otras técnicas que quizás sea un poco más complejo entender qué pensamiento es el que está expresado en un baile espontáneo, que también a niñas y niños les encanta danzar. O no sé si han escuchado a niñas y niños pequeños de 4 o 5 años que van cantando lo que les está sucediendo. Ese ritmo, esa tonadita que van poniendo y esa letra que van engarzando, esas palabras también nos está diciendo algo. Sí, la importancia como de buscar esos espacios artísticos desde pequeños para poder también cuidar nuestra salud mental, porque simplemente también estás dándole un espacio a esa creatividad, a esa expresión que a lo mejor no tanto, no se te facilita con el lenguaje verbal, pero se te puede facilitar pues a través, como dices tú, de los lenguajes, a través del lenguaje del arte, ¿verdad? Te da además la oportunidad de entender el mundo a través de la metáfora, porque la pintura, el dibujo, la danza son metáforas de representaciones del mundo, ¿sí? El teatro, ¿sí?, cuando puede ser un conejito brincando, cuando puede ser un árbol, ¿sí?, un árbol moviéndose por el viento, o dibujar ese árbol movido por el viento, es una metáfora, otra manera de ser uno mismo, de expresar nuestras sensaciones. Entonces, es aprender a expresarnos a través de la metáfora y a entender a través de la metáfora, porque todos los productos culturales, es decir, las pinturas que observamos, la literatura, la música, todo eso se teje en un espacio metafórico. Entonces, por eso no cualquier persona puede acceder a las propuestas artísticas o culturales que se ofrecen, porque no han aprendido a entrar en esa sintonía de la significación a través de la metáfora, ¿sí? Y yo creo que esa parte es bien importante para nosotros también entender cómo a través del arte, cómo podemos expresar las emociones y podemos a lo mejor percibir lo que el artista plasmó o a ti te está causando otra emoción, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar un poco de cómo podemos nosotros también enseñar a los niños y a los jóvenes a valorar como las expresiones artísticas o utilizarlas para expresar sus emociones? Pues hay que llevarlos de la mano, ¿verdad? Así como nos sentamos con ellos a contarles un cuento, a observar las imágenes del cuento, a valorar si lo que dice es lo mismo de la imagen o la imagen que es lo que te está platicando. Hay que enseñarlos, hay que llevarlos a los museos, hay que también que aprendan y que nos detengamos a contemplar una pieza, una escultura, una pintura, a vivirla primero de manera lúdica, ¿sí? A mí me encantaría que hubiera esculturas en los espacios públicos, pero esculturas en las que se pudiera jugar, en las que se pudiera subir y resbalar, y por lo regular están cercadas o están en un pedestal imposible de accederse. Entonces, no tenemos la experiencia física de cuerpo a cuerpo con la escultura, pero es pues acercarlo lo más que se puedan a todas las experiencias artísticas, a diferentes tipos de música. Por lo regular, los conciertos que se están presentando aquí en el área Ciudad. metropolitana, en la ciudad,
se dan un espacio para explicar, para presentar no nada más al artista o al músico, sino su instrumento y que nos dé una pequeña muestra. Y eso es una educación, ¿verdad? Así como lo que están haciendo ustedes en Educando en Red, sí, que está más enfocado a la psicología y a la educación, pero también es dedicarnos a tender este puente, sí, a ser también mediadores nosotros para tender este puente entre la sociedad, entre el público y que entienda más qué es lo que está observando, qué es lo que está escuchando, ¿sí? Y lo empezará a valorar, ¿sí? Y también vemos, como dices tú, esa parte de la importancia de fomentar. Vemos también ahorita que después de la pandemia en las escuelas, en las comunidades, se busca pues el darle importancia obviamente al desarrollo socioemocional y al buscar esa experiencia tanto en la naturaleza como en el arte. Como son herramientas claves para el desarrollo y el bienestar del ser humano. Sí. Es donde está la emoción ahí, pero también todos los procesos cognitivos. Es necesario una persona inteligente para que pueda captar cognitivamente también porque te lo dicen codificado, ¿sí? El pintor tiene una forma de codificar, Picasso, por ejemplo, que es lo más conocido, ¿verdad? Las geometrías o el cubismo. Y luego vas a otro pintor y si nada más entendieras, si alcanzaras a entender bien el cubismo, la propuesta cubista, como la forma de representar la realidad, y luego te vas a una pintura impresionista o de otro autor, ya no ibas a comprender porque ahí cambia la codificación, te cambia la forma de decir, de expresar las emociones. Y nosotros alcanzamos a acomodarnos fácilmente a la nueva propuesta, ¿sí? Por eso es importante que tengan este acercamiento a distintos estilos, ¿verdad? Y detenerse y ser empáticos con ellos, no rechazarlos, disfrutarlos también y de pronto experimentarlos, ¿verdad? Y también algo que platicamos, bueno, contigo cuando estábamos preparando esta entrevista, nos decías, obviamente el arte te sirve pues como recreativo, como darte un espacio para calmar, el salirte de lo que estés haciendo, pero que no todo el arte se considera terapéutico. O todo decir, ay, todo es arte terapia. ¿Nos puedes hablar un poco en este aspecto? Sí, por supuesto. Así como yo te comentaba, desde pequeños el acercamiento al arte nos va a ir proveyendo herramientas que vamos a estar necesitando, ¿verdad? Las cuestiones para desarrollar la motricidad fina, la expresión, etcétera. Perdón. Pero tiene que estar el tallerista, el maestro que va a proponer la actividad, ¿sí? Para desarrollar esto. En arte terapia funciona igual. Ay, perdón. No porque no porque te sientes a pintar, a dibujar, escuchar música, por supuesto te relaja en ese momento, bajas tensión y estrés, pero si entras ya a un proceso psicoterapéutico, aquí el valor es el tallerista que sepa dirigir cuál es la actividad necesaria para ti en ese momento, ¿sí? Y saber cuál es la que continúas e irte llevando en este proceso de expresión de las emociones, de metaforización también de tu situación, en este proceso de ser creativo, en este proceso creativo de crearte a ti mismo. Entonces, no cualquier situación, no cualquier experiencia artística te lleva a un proceso psicoterapéutico. ¿Sí? Sí, claro, yo creo que esta parte es muy importante, como el decir, sí me va a ayudar a mi salud mental, pero no significa que todo, que ya es una terapia, ¿verdad? Esta Exacto. parte nada más queríamos. Sí, sobre todo si te estás acercando con una problemática, ¿sí? El proyecto que tenemos para abordar a pacientes situación oncológica, su problema es muy grande y su tensión en ese momento es muy grande. Necesitan claridad mental, bajar esa tensión, ese estrés, ¿sí? No se les va a curar el cáncer, pero sí bajarles estrés que es muy necesario. Entonces hay que trabajar ciertas actividades e irlos llevando, ¿sí? Sí. ¿Hay alguna edad? O sea, ¿hay algunas recomendaciones que puedas hacer de cómo inculcar el arte según la edad? Sí, hay que poner al alcance por el nivel de psicomotricidad, pero también hay
no es nada más la edad, sino el acercamiento que hayas tenido a las artes. Y depende del lenguaje artístico, ¿verdad? Yo te voy a hablar de lo que sé, que es dibujo y pintura. He tenido experiencias, bueno, y literatura. Lo mío son taller híbrido, ¿verdad? Entre escritura, literatura y, bien, he tenido experiencias desde preescolar hasta adulto mayor. Te voy a decir mi experiencia con adultos medios, que han sido los que quieren iniciar a dibujar figura humana, que nunca en su vida habían dibujado o que dejaron de dibujar en edades, pues es que el dibujo es algo que se desarrolla. Entonces, si dejaste de dibujar en la primaria, ahí se quedó congelado tu proceso, y si lo quieres retomar a los 30 años, vas a estar haciendo un dibujo de un niño o niña de 9, 10 años, a donde quedó. Entonces, ahí lo que yo hago es, por lo regular, los grupos de adultos son multinivel, tienen distintas habilidades. Es observar qué es lo que requieren. Para empezar, hay que empezar a aprender a observar si vamos a dibujar un modelo. Entonces, vas buscando en sus procesos que puedan soltar la mano, ¿sí? Aunque ellos tengan control para otras actividades, esa inseguridad de que no sé dibujar, que la línea no me sale. Hacer a un lado el borrador, porque si no, nunca van a avanzar, van a estar corrige y corrige. Entonces, es ir buscando cómo primero tengan seguridad, cómo suelten la mano. Además, los estilos de dibujar son muy abiertos. No necesariamente tienes que hacer un dibujo hiperrealista, que también a veces es de los bloqueos de muchas personas. No sé dibujar, nunca me va a salir un rostro perfecto. Pues no importa, ¿verdad? Hay muchas formas de representar un rostro. Claro, claro. Y podemos, como adultos nosotros, podemos detectar algunas señales importantes en lo que expresan los niños en su arte, en sus dibujos. Sí, pero aquí sí hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Para no tratar de psicologizar o adivinar cosas que no están. Por supuesto, cuando empiezan a aparecer representaciones no habituales, por lo regular se acompañan también de otras actitudes, de otros momentos, niños y niñas que ya no juegan igual, sí, que se esconden. O sea, hay conductas que también nos pueden estar sumando a esto que podemos observar en los dibujos, ¿sí? No te puedo decir, bueno, si dibujo un monstruo es tal cosa, no. De pronto hay niños que les encantan los monstruos, ven cuentos de monstruos y son su tema favorito, está bien, lo expresan, ¿sí? Sino ver cuál es el cambio, qué elemento es nuevo, ¿verdad? Pero sin pensar cosas malas, como que de pronto preocupa dar este tipo de tips o ideas a los papás para que no estén encima tratando de estar interpretando los dibujos, que a veces esta expresión, qué bueno que lo puedan expresar los niños, no necesariamente puede ser una problemática, pero sí cambios drásticos, no sé, porque están expresando de su experiencia, ¿verdad? Finalmente, ¿sí? Y en cuanto al color, o sea, es también preocupación de que, ay, es que está todo negro y entonces... A veces los dibujos, te hacen los niños dibujos todo negro con rojo, pero eran los únicos colores que tenía, ¿verdad? No tenían así una gama. Por supuesto, los favoritismos en color implica, pues que les gustan, ¿verdad? Ciertos colores, pero no quiere decir, simplemente son gustos, ¿verdad? Simplemente Sí. son gustos. De pronto, si hay preocupación, bueno, platicarlo con un profesional, pero no irse así directo de que hay, ¿sí? Sí. ¿Algunas recomendaciones artísticas que nos quieras dar para propiciar el bienestar y el acercarnos al arte? Sí busquen algo que les guste. O sea, hay gente que no le va a gustar nunca dibujar o pintar. Prueben la acuarela, sí prueben distintas cosas. De hecho, yo siempre recomiendo con niños muy pequeños, a veces entran a disciplinas que son muy exigentes, ¿verdad? La danza, el aprender algún instrumento, eso tienen que desde muy pequeños para ser excelentes y ser concertistas excelentes o bailarinas de ballet maravillosas. Sin embargo, hay que permitirles que se acerquen a otras disciplinas de una manera muy lúdica, disfrutándolo, jugando. Yo por eso de pronto digo, hay que permitirles que hagan que puedan experimentar el bailar, escribujar, o sea, en juego, acercarse
como jugando. ¿Por qué? Porque primero que nada ellos tienen que sentir esta maravilla que es el arte. Es cuando ves a una niña que se pone un tutú y ella se siente la bailarina maravillosa. ¿Por qué? Porque ella está encarnando el arte. Es el signo del arte, encarna la belleza. Nosotros sí tendemos a amar la belleza, a querer ser y a querer hacerla. Entonces, permitirles que se acerquen a distintas disciplinas, que las disfruten y ya después elijan con cuál quieren seguir y acercarles pinturas, colores, permitir que se manchen, acercarlos a instrumentos musicales, darles la oportunidad en casa, ¿verdad? Que los conozcan. Yo creo que esta parte que dices del permitir que se manchen es bien importante para nosotros, sobre todo como mamás. Sí. El que quieres, el que aceptemos o les pongamos un espacio en donde puedan ellos, pues, ser niños, ¿verdad? El jugar, el mancharse, el tener ropa y el sentir esa libertad para poder jugar con su creatividad. Así es, sí. ¿Verdad? Sí, Pues, así es. muchísimas gracias, Ana Fabiola. Agradecemos el que hayas estado con nosotros aquí en Conectando en Red. Invitamos, felicidades por tus obras hermosas que haces Gracias. con los libros y bueno, con todo el arte el que haces. Los invitamos a que investiguen y puedan entrar a la página de Ana Fabiola porque la verdad es todo un artista y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Conectando en Red para vivir lo ordinario como extraordinario. Gracias, Alejandra. Gracias a ti.